Pregunta, ¿sí? ¿Qué características o para qué me sirve la curva? ¿Sí? ¿Cuál era? Bien. ¿Al azar? Sí. A un al azar de este grupo. Si no responde, nos vamos, ¿verdad? Están llenitos. Quisiera sacarme fotos con ustedes, ¿sí? Como cuando te hacen sacar cuando uno juega, ¿no ve? Cuando el estadio está llenito. ¿Sí? A ver, aquí no vamos a ubicar. Porque el que no me mira es el que no sabe. Quisco, listo. ¿Para qué sirve? ¿Qué características morfológicas son lo que quiere decir? Forma. La forma de esta curva es convexa. Digo, es cóncavo, perdón. O sea, y nos va a indicar, el patrón mixto, porque esta curva, si tiene una hendidura en el pico. A ver, ven el aquí. pico. En esta curva, si en el pico, en la parte superior, en el pico, si encontramos una hendidura, nos va a indicar un patrón obstructivo. Ahora, si la curva es muy pequeña, nos va a indicar un patrón restrictivo. A ver, para un patrón obstructivo, ¿cómo sería mi curva? El tamaño va a ser normal, pero el pico va a presentar un ahuecamiento o una concavidad. Ah, ya, eso es en el descenso, ¿no ves? Sí, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi curva en un patrón obstructivo va a marcar. ¿Esto es expiración o no? Sí. La lógica me dice que esto es inspiración y esto es expiración, ¿correcto? En un patrón obstructivo, la expiración, ¿cómo va a ser? Así, cóncava. ¿Me dejo entender? Va a haber una concavidad. Eso es un patrón obstructivo. Bien, Quisquín. Ahora sí, doctor Sima, ¿cómo se ve un patrón restrictivo? Un patrón restrictivo, la curva va a ser más pequeña y va a ser más... Más pequeña, ya. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con más pequeña? O sea, no va a tener por ejemplo, la inspiración y la inspiración va a ser más, la curva va a ser más delgada en realidad. Ya, ¿cómo? A ver, dibujame pues. Más o menos así y así. Más o menos así. Una estupidez la buena. Yo que me luzco todas las mañanas, nadie me dice que gracias. Vale. A ver, sí, y agradezco a los changos del grupo 8 que están aquí, que han dicho, bueno, nos ha votado, pero debemos aprender. Eso denota un poquitito de sus ganas que tienen. ¿Verdad? No nos iba a decir que se vayan nunca, pues acá soy tan. La curva en un proceso restrictivo es igualita. O sea, parece normal, pero es enana. ¿Me dejo entender? ¿Cómo sería en un restrictivo? Sería igualita a esta, pero con dos salvedades. Una va a ser más chiquitita. ¿Ya? Primer dato, más chiquitita. Y segundo dato, va a ser más angosta. ¿Me estoy dejando entender? Sí. Si yo dibujase acá, mi curva sería hasta aquí, ¿de acuerdo? Y bajaría y sería ahí. ¿Me estoy dejando entender? ¿Por qué es importante determinar esta curva? Que esta era la más importante. Esta solamente veíamos F1, ¿se acuerdan? En esta puedo ver los dos. Es decir, puedo ver un patrón restrictivo, puedo ver un patrón obstructivo, solamente checando. Miren, si yo me fijaría esta curva, digamos que es normal para un proceso obstructivo. Esta
Si solamente veríamos nosotros que habría una concavidad, o sea, estaría bajando y de pronto hace una concavidad así, clarito, muy marcada, una concavidad, entonces yo al solo hecho de ver eso, digo, es un proceso obstructivo, solamente checando esito. ¿Sí? Obviamente, doctor, hay una serie de interpretaciones en la espirometría, pues claro, pero ustedes con que sepan, yo les doy calidad, no les doy cantidad, porque sé que se van a olvidar, ni su nombre se acuerdan algo bien, ni la fecha de su cumpleaños de su ñato o de su ñata se acuerdan. Por eso hay problemas, ¿no? ¿Sí o no? Hay pregúntales a sus papás, ¿cuántos años de matrimonio tienes? Hija, ¿cuánto quieres? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, que ustedes sepan que hay concavidad es un patrón constructivo. ¿De acuerdo? Y hay otro. Digamos, estoy respirando bien y aquí hay una melladura. ¿Saben lo que es una melladura? ¿Quién sabe qué es una melladura? Lo que nosotros llamamos comúnmente casa. ¿No ve? Hay un casa. ¿Sí? Entonces ven ustedes acá un casa, comillas, melladura para ustedes, del CONALEP. ¿Sí? Aquí hacen esto así y luego baja. ¿Qué quiere decir eso? Que la expiración ha sido entrecortada. O sea, eso quiere decir. Entonces, dense cuenta ustedes que esta curva es muy importante. Solamente viendo la curva, esta, yo digo un patrón obstructivo y restrictivo y lo corroboro con esto. Y lo recontra corroboro con mi índice de no, listo. Miren, son cosas básicas, pequeñitas. Yo me lo aprendería esto de memoria en 5 minutos. Y ustedes leen espirometría que no leen un interno. Leen un interno, leen esta espirometría. Está más perdido que ya saben quién. ¿No es verdad? Entonces, dense cuenta ustedes tan facilito como eso. ¿Está claro? A ver, veamos. Para mañana les prometo entonces traerles las curvas de obstructivo, de restrictivo y de mixto. ¿De acuerdo? Pero más o menos tener la idea. Yo mañana ya no les explico, sino mañana les digo qué es, qué patrón es en la curva. Nada más, ustedes van a dar cuenta cuánto es importante. Eso era facilito. Nada más era lo que yo quería. Por eso les dije características morfológicas. Parece que teníamos problemas de base. Ustedes no sabían que era morfo, ¿no? Sí, es forma. Doctor, y en un proceso obstructivo el extremo puntiagudo no podría marcar una meseta o plano. Sí, hay una meseta. Hay una meseta. No es lo que ¿sí? ¿Vale? A ver, no sé. Esta otra era muy fácil. La que más se utiliza era esta. ¿Sí? Esta es la que más me da los dos valores. ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien. Entonces mañana repasamos eso. ¿Sí? Éxito no me han podido responder infelices de los 8. Pero también no les voy a atribuir a que ustedes son mejores. No. Con el aprendimiento de las redes sociales y los oídos tipo señores Fox que ustedes tienen, ya se han debido a noticiar, ¿no ven? Claro, se han noticiado y luego ya ustedes han leído mejor, ¿no ven? Hasta él les estaba explicando, ¿no ven? Sí, está escuchando su voz, díganme que no. A las 8 no estabas explicando, Daniel. 8 y 10, más o menos 8 y 12. A las 40. ¿Sí o no? ¿Eras vos? ¿Eras vos? Sí. Es que somos un grupo unido, doctor, estudiamos en conjunto. Sí, si uno cae, cae todo. Si uno cae, cae todo. ¿Cómo van a decir eso? Está aquí la otra. ¿Qué va a decir? En Portugal, ¿dónde están mis ñañas? ¿Dónde están? Allá, mira, mi ñaña, allá. Responde todo el que no ha estudiado justo hoy. Ahí está. O sea, la que me trae problemas es la que le gusta de Alfonso. Ahorita nomás después de ese viejo interior. Recuerda los demás días, doctor. Vale, ahora sí, nos podremos ir. Vale. ¿Qué más tenemos que averiguar, Fernando? Solo eso. Solo eso. Ya, vale. Empezaremos a hablar ahora de esto que me parece sumamente importante, la edad. ¿Sí?
La edad es sumamente importante en los cambios fisiológicos que afectan la capacidad pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? Mucho cuidado, mucho cuidado. Ustedes van a hacer... También Momoa también está aquí, ¿crees? A ver, yo cuando haga una espirometría a mi paciente, tengo que tomar en cuenta la edad. ¿Ya? ¿Por qué la edad? A pesar que mi espirómetro ya lo va a tomar en cuenta, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque yo le pongo edad. ¿No ven? ¿Por qué? Porque la capacidad de mis pulmones, según mi edad, va disminuyendo. Y eso yo les he dicho clarito. ¿Quién me dijo del síndrome del distrés respiratorio? ¿Fuiste tú? Del síndrome del distrés. ¿Fuiste tú? ¿No ves? Mirad, ¿hace cuántas clases? Sí, fuiste tú, ¿no ves? Que me dijo que el síndrome del distrés respiratorio se presenta en los adultos. Sí, porque justamente la capacidad pulmonar va reduciendo con la edad. ¿Qué reduce? Reduce la elasticidad pulmonar. El pulmón se hace más rígido en los pacientes adultos. ¿Por qué? Porque también los pulmones y todo tejido tiene que ver con elastina, pues, ¿no ve? Y tiene que ver con colágeno. ¿Se acuerdan? Entonces todo se vuelve más rígido, a excepción de algunas otras cosas que, bueno, ya no vamos a hablar. ¿Sí? Pérdida de tejido elástico, ¿sí? Aumento de la rigidez de la caja torácica, debilitamiento muscular y aumento del espacio muerto. ¿Se acuerdan de nuestro espacio muerto? ¿Cuánto era nuestro espacio muerto? 150 el anatómico, pero en este caso es el espacio muerto anatómico que aumenta acá. ¿Será el espacio muerto anatómico que aumenta acá en los viejitos? ¿O cuál espacio muerto se ve afectado? ¿El fisiológico? No, porque el fisiológico es la resta de ¿quiénes? O la suma, ¿de quiénes? Del anatómico y el alveolar. El que define quién es, el alveolar. En los viejitos, ¿qué pasa con los alveolos? Tienden a colapsar. Y al colapsar, ¿qué espacio muerto disminuye? El alveolar. ¿Cuánto era el espacio muerto alveolar? En condiciones normales era 0. Acá aumenta. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Esto es barbarín. Jamás tienen que olvidarse. El porcentaje de cuánto pierdo por edad. Miren, se estima que la capacidad pulmonar total, ¿se acuerda mi capacidad pulmonar total cuánto era? 6 litros, ¿no? 6 litros, ¿no? Bien. Disminuye aproximadamente 1% por año después de los 20 a 30 años. Eso quiere decir que ustedes, ya muchos de ustedes que han pasado los 20, ya están perdiendo 1% por año. A ver, un paciente con 60 años. 60 años ya tiene 40% menos. 40%. No, 40 no, perdón. Claro, de 60 años sí, 40% menos. 70 años, 50% menos. O sea, los abuelitos funcionan con un pulmón, si me permiten. Sí. Solamente ese es el funcionamiento. Y eso es sumamente importante que ustedes tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, en la lectura de espirometría con pacientes por encima de los 60 años de edad, hay que tomar en cuenta estos componentes. Felizmente, nuestro espirómetro lo toma. ¿Por qué? Porque una variable era edad. ¿Está claro? Bien. Un proceso obstructivo, por ejemplo, ¿no es verdad? El asma. ¿Qué hace el asma? El asma lo que va a hacer, entonces, es obstruir. El asma habíamos dicho que era, podía ser los dos. Pero primero empezaba con obstructivo. La neumonía, ¿cuál era primero? Obstructivo. Y luego, ¿qué desencadenaba? Restrictivo, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, los procesos obstructivos, los fumadores y demás, tenían que ver principalmente con alteraciones. El fumador, ¿por qué era? Por una alteración en los cilios, y los cilios, en este caso, no eliminaba moco y había un aumento de, en este caso, acumulación de moco y una bronquitis, ¿verdad? Una bronquitis, por ejemplo, también tiene que ver con bronquios inflamados y secreción o hipersecreción de moco. Los restrictivos, bueno, lo tienen claro, creo, sí, era tuberculosis, cáncer de pulmón, en realidad era todo lo que teníamos que ver con expansión del pulmón, ¿sí? Bien, vamos a pasar a checar los espacios muertos. Dentro de los espacios muertos, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo yo calculo el espacio muerto?
En realidad el espacio muerto, en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, yo calculo mi espacio muerto facilito. ¿Cuánto pesas? ¿O tienes un cálculo de tu peso? 75, Sí, 6. 75 digamos que él pesa, ¿ya? Pero eso lo vamos a transformar en libras. Más o menos la lógica me dice que 2 libras es 1 kilo, casi, no estoy diciendo que es exacto, pero casi 2 libras es 1 kilo, ¿no ve? Entonces, si él pesa 75, ¿cuántos serían libras? 150. Entonces, más o menos, ¿ves? Su espacio muerto de él sería 150. ¿Está claro? Digamos, a ver, de uno más, de una delgadita. A ver, ¿quién sería una delgadita? A ver, tú, ¿cuánto estás pesando? 54, ya se dejó de pesar en romano, ¿no ve? 54, ¿cuánto sería su espacio muerto? 110. 110, su espacio muerto. ¿Está claro? Entonces, volvemos a lo de antes. El espacio muerto no es una constante. El espacio muerto se calcula con el peso. ¿Está claro? Pero bueno, ahora hay un problema. Chicos, eso es en condiciones normales. Para mí facilito calcular el espacio muerto, preguntarle el peso, transformarlo o duplicarlo y ya está, en libras. Pero no, en este caso, chiquillos, ¿qué me interesa a mí? Tarea para mañana. ¿Cómo se calcula el espacio muerto? ¿Sí? Ya con una técnica, porque la mayoría no va a ser en condiciones fisiológicas. Necesito calcular mi espacio muerto en condiciones patológicas. ¿Ya? Entonces ahí necesito qué técnica voy a utilizar para el cálculo del espacio muerto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Aquí van a mezclar con algún gas, así, bien bonito, ¿sí? Guyton lo dice. Busquen Guyton y ahí van a encontrar. ¿Vale? ¿Para qué yo tengo espacio muerto? Esto ya lo habíamos dicho, ¿no ve? Ese aire que queda en mi zona de conducción me servía para entibiar y humedecer el aire, que era una función súper, hiper, archi, mega importante. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. El aire que yo tengo, que yo introduzco desde mi atmósfera hasta mi alveolo, sufre varios pasos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasos sufría? Humidificarlo, calentarlo, pero ¿cuál era la más importante? De este aire atmosférico que no me conviene. Perdón, hermano. Reducir la presión. Esa es mi idea. Quiero reducir mi presión. Porque si yo me meto el aire que está así, mis alveolos colapsan, explotan, ya si quieren, revientan, ¿no es verdad? Entonces tengo que empezar a ver esto. Hay 2 tipos de aire, entonces, pues, el aire que entra de la atmósfera y el aire que llega a mi alveolo. ¿Está claro hasta acá? Bien. El aire, ¿cuál es la composición del aire primero? A ver, vayamos a... ¿Qué composición tiene el aire atmosférico? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. En realidad, el componente mayoritario del aire atmosférico es nitrógeno. ¿Cuánto por ciento? 30%. No, poquito. 70%. 79% es nitrógeno. O sea, en realidad nosotros inhalamos nitrógeno. ¿Cuánto por ciento oxígeno? 20%. 21. Listo. Con eso nomás ya sería el 100%. ¿Y cuánto por ciento dióxido de carbono? ¿Cuánto inhalo de dióxido de carbono? 0.2. No puede ser 0. 0.2 de dióxido de carbono. O sea, no inhalo nada de dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, no me conviene. O sea, el aire normal no debería tener dióxido de carbono. ¿Por qué creen ustedes? Ahorita, por ejemplo, yo creo que dentro de 10 minutos más ya vamos a estar así. ¿No ve? ¿Por qué? Son 1 millón, se han reproducido, se han apareado como ratas. Entonces, ¿qué pasa? Según metro cuadrado debemos de tener oxígeno o aire. Y ahorita en metro cuadrado nos estamos comiendo, creo que de 8 cursos que están pasando, creo que el Flau está pasando con 1. ¿Sí? O sea, deberíamos pasarle por manguera dióxido de carbono, me dejo entender, ¿no?
Entonces, dense cuenta ustedes que qué es lo que vamos a inhalar más de unos 10 minutos. Nos vamos a tirar todo el aire atmosférico y este aire atmosférico va a tener un porcentaje elevado de dióxido de carbono, ya no 0,2, ¿cuánto será? 5, 6, 7%, ¿sí? ¿Y qué nos va a dar a nosotros? Mareos, falta de, en este caso, hipoxia cerebral, sueño, vamos a empezar a bostezar, nos vamos a querer dormir, y eso no es por aburrimiento, sino que es porque ya no existe oxigenación. Entonces, en resumen, el nitrógeno es el componente mayoritario. Pero ustedes han escuchado hablar que hay intercambio de nitrógeno. O sea, mis alveolos intercambian dos cosas. Mis alveolos intercambian oxígeno e intercambian dióxido de carbono. Y el componente más importante, que es el nitrógeno, nunca hablamos de que hay intercambio de nitrógeno. Pregunta para mañana, ¿por qué no hay intercambio del componente mayoritario del aire atmosférico en el cuerpo? ¿Por qué no intercambiamos? Doctor, ¿puede ser por la composición de la hemoglobina? Hemoglobina. No, tiene que ver con presiones. Tiene que ver con presiones. ¿Puede repetir la pregunta? Tiene que ver con presiones. No, la pregunta. Ya, vale. ¿Por qué no existe intercambio de nitrógeno en el aparato humano? No, pues si el oxígeno es el 21%. A ver, vayamos razonando un cachito, chiquillos, ¿sí? Porque esto es importante, el nitrógeno. No es, en condiciones normales yo no intercambio. A ver, en cambio, oxígeno, intercambio. Oxígeno en mi alvéolo a mi sangre, y de mi sangre dióxido de carbono y dióxido de carbono, ¿correcto? Eso es lo que hago, intercambio. Pero nunca digo, meto nitrógeno y saco nitrógeno. ¿Ahora está claro? ¿Por qué? Eso quiero que me expliquen por qué. Segunda tarea para mañana. ¿Sí? Tercera. ¿Cómo será tu pobre padre? Voy a hablar con tu padre, así le debes contestar. Tercera tarea para mañana. ¿En qué casos sí podría haber intercambio por nitrógeno? ¿Han escuchado hablar de los buzos? Sí. ¿Los buzos? ¿Los buzos pueden morir? Sí. ¿Por qué mueren? Por intoxicación por nitrógeno. Ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí sí existe. Entonces, cuando uno se sumerge, ¿entra a presión atmosférica o subatmosférica? Subatmosférica, ¿no ve? ¿Quiénes más entran a presión subatmosférica aparte de los buzos? ¿Quiénes? Los mineros. Los mineros descienden a presión subatmosférica. Es genial. En Potosí es un frío de la puntos suspensivos. ¿Sí? ¿No ve? Y ellos cuando trabajan casi desnudos por el calor que hay. ¿No ve? ¿Sí? Y luego recién se abrigan. Entonces, estos tipos, tanto los buzos como los mineros, bajan a presiones subatmosféricas. Ahí hay un riesgo. Ahí recién sirve el nitrógeno, y se intoxican. Y ustedes saben que la intoxicación por nitrógeno, al principio, me averiguan, ¿sí? Se llama borrachera por nitrógeno. Así se llama, borrachera por nitrógeno, o emborrachamiento por nitrógeno. ¿Qué quiere decir emborrachamiento por nitrógeno? Los efectos son los mismos, o sea, salen chupados. ¿Sí? O sea, felices, se declaran a su chica, a la fea, todo, ¿no? Tiene 4 o 5 chicas, así más o menos, ¿no ves? Sí. Y luego es mortal, como es Fernando aquí, ¿vale? Y luego es mortal. Tiene que ver el tratamiento, y eso lo vamos a ver con ustedes una vez que mañana me den, con un aspecto fundamental, la cámara hiperbárica. ¿Para qué servirá la cámara hiperbárica? ¿Qué hace la cámara hiperbárica? ¿Se acuerdan que había un tratamiento por intoxicación por monóxido de carbono? ¿Qué hacía la cámara hiperbárica cuando yo me intoxicaba por monóxido de carbono? ¿Qué era el monóxido? ¿Les he mostrado en una foto o no les he mostrado? Que el monóxido de carbono era más afín a la hemoglobina al oxígeno, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Vale, entonces, eso es lo que vamos a checar con ustedes el día de mañana. Cámara hiperbárica. ¿Está claro? Bien. Miren cuánto es
la presión del nitrógeno. 597. Ahorita vamos a hablar de presiones. ¿Sí? Chicos, cuando yo diga presión atmosférica, estoy hablando de una presión, así se llama. ¿Está claro? Cuando yo les diga presión atmosférica, quiere decir una presión. ¿Sí? ¿Vale? Vale. ¿Cuánto se presentaba el nitrógeno en porcentaje? 78 a 79% era nitrógeno. ¿Está claro? Bien. El aire alveolar, miren lo que está pasando con el nitrógeno. ¿Está bajando? Sí, ha bajado, pero no mucho. Sí ha bajado, del 78.62% ha bajado al 75%, o sea, 3% ha bajado. ¿Se están dando cuenta? Y ahí más o menos está la respuesta para mañana. ¿Por qué no existe intercambio? ¿Sí? A ver, les hago una pregunta para que razonen. ¿Se acuerdan de mis leyes que me decían que los gases, cualquier componente sanguíneo, las proteínas, cualquier otro aspecto se regían en base a una ley importante que era la ley de presión? ¿Qué me decía la ley de presión? Yo voy de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Se acuerdan? Entonces, más o menos ahí está la respuesta de por qué no existe intercambio de nitrógeno. ¿Ya? Ya les doy más o menos esa ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, con mi oxígeno? Esto es vital. Mañana les voy a enseñar con dibujitos. Ahora con números, para que tengan idea del número nada más. Mañana con dibujitos, ¿de acuerdo? Miren mi oxígeno. ¿Cuánto representaba mi oxígeno en porcentaje el atmosférico? 21 habíamos dicho, ¿no? Nosotros no manejamos las variables continuas, ¿no es verdad? Como les ha enseñado el Fulvio, en su caso de ustedes. ¿Cuánto representaba eso? 21% y en presión 159 milímetros de mercurio. Ahora sí, acá me importa esto, presión. ¿Cuánto había sido la presión atmosférica del oxígeno? O sea, la que está aquí afuera. 159 milímetros de mercurio. Esa es mi presión. ¿Está claro? En la atmósfera. ¿Vale? Ahora sí, chequen esta. ¿Cuánto es mi presión en milímetros de mercurio en el alvéolo? 104 milímetros de mercurio. ¿Cuánto ha bajado? ¿Cuánto? Es harto. Es harto, ¿no? Como nosotros somos médicos, ahí dejamos, no sabemos estar, ¿no? 159 menos 104, ¿cuánto sería? 55 más o menos. Es mucho lo que ha bajado. ¿Este ha bajado harto? Nada. Ahí más o menos está la respuesta para mañana. Aquí ha bajado harto. Entonces quiere decir que desde el alvéolo, desde que yo he hecho esto, hasta mi alvéolo ha bajado de 159 a 104 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Ahora sí, ¿quién es el causante de bajar esa presión tanto? ¿Quién es el causante de bajar esta presión tanto del aire atmosférico? Porque si no bajo a este nivel, y todavía esto va a seguir bajando. O sea, este cuento es largo. Esto va a seguir bajando. ¿Saben con cuánto de presión llego a mi célula? ¿Ok? Es 90. Atmósfera, alvéolo. Alvéolo, sangre. Sangre, célula. ¿Sí? ¿Y a la célula con cuánto llego? Con 23. Y eso obliga, tiene que pasar. Pero quedaremos acá. ¿Quién ha sido el causante de que baje de 159 milímetros de mercurio a 104? ¿Quién ha sido el causante? El agua. ¿Se acuerdan que yo en mi zona de conducción tenía humidificado el aire? En mi espacio muerto. Mi espacio muerto justamente servía para eso, para humidificar mi aire. O sea, ahí está totalmente humedecido esto. ¿Sí? ¿Por qué nos resfriamos en invierno? Porque el aire se hace más seco. ¿Sí o no? Sí, el aire se hace más seco. Si el aire se hace más seco, ¿qué es lo que ocurre? No se humedece bien la zona de conducción. ¿Y qué es lo que nos pasa en invierno? A ver, cuando ustedes vienen a clases, ¿no sienten que no pueden respirar? Sí, pues, o sea, vienen y no puedo respirar, ¿no? Mucho frío está, claro, exactamente. Lo que está pasando es de que no se está humidificando el aire. ¿Está claro?
¿Por qué creen que el tratamiento esencial para un paciente que tiene problemas respiratorios, principalmente de esta índole, gripales, resfríos fuertes, cuál es? El de tomar agua tibia. Si yo tomo agua tibia, sigo humedeciendo mi zona de conducción y hago de que mi presión, en este caso, baje a nivel de oxígeno. Porque si no bajo, va con mucha presión este oxígeno. Y si va con mucha presión, ¿qué pasa con mis alvéolos? Mejoran, ¿no? Colapsan. Y no puedo respirar. ¿Lo tienen? En lugares altos, ¿por qué no podemos respirar? Pues van a ver también que tiene que... Nunca he conocido yo un lugar alto donde no haga frío, o ustedes conocen. Un lugar alto a 40 grados. No, pues tiene que ver o tiene relación con el frío. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy, digamos, requiriendo oxígeno, soy un paciente que requiere oxígeno, tengo un problema respiratorio, ¿sí? ¿No han visto ustedes este oxígeno que nosotros tenemos en esos tanques de oxígeno, en esos verdes que checan, ¿sí? ¿Al cuánto por ciento viene? Viene con un oxígeno seco, es un oxígeno que no sirve. ¿Con qué tengo que mezclar ese oxígeno? Con agua. Y ustedes no han visto, el oxígeno se mezcla con un vasito, ¿sí?, de agua. Y ese envase de agua parecería que herviría, ¿no ve? Burbujea. Es porque está mezclándose el oxígeno con agua. Y eso inspiro, entonces ese oxígeno me está favoreciendo porque viene humedecido y me va a humidificar mi zona de conducción para la siguiente respiración. ¿Está claro? Esa es la explicación de por qué tenemos siempre agüita. O mezclamos con agua el oxígeno. ¿Está claro? Vale. Tercero, mi dióxido de carbono. Mi dióxido de carbono a nivel de la atmósfera. ¿Cuánto habíamos dicho? 0,2. Aquí en este caso, ¿cuánto está? 0,3 milímetros de mercurio, que representa el 0.04%. ¿Sí? Entonces no tengo. ¿Y cuánto tendré en el alvéolo? Más o menos. Más, porque aquí tengo que botar. Este está de salida, este estaba de entrada, lo tiene, ¿no? O sea, esto ya es lógico. Esto está de salida. Entonces, ¿cuánto tengo en mi alvéolo? 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, que representa el 5.3%. ¿De acuerdo? Chicos, nos basaremos en estos tres valores y mañana les voy a enseñar la ley de presiones. Pero ya, facilito, ya va a ser chancaca para ustedes, porque ya lo van a tener estos valores que son sumamente esenciales. Y ahí vamos a ir viendo, primero, ¿cuál nos interesa? La ley de presión. Mañana me van a responder esto facilito, ya me van a dar el dato, así no hay intercambio por esto, ¿sí? Facilito. Pero en este vamos a ir bajando más las presiones todavía, porque necesitamos, mi célula no puede colapsar tampoco, entonces necesitamos unas presiones muy bajas, habíamos dicho, ¿no? Miren cuánto es la presión tan baja de oxígeno, de 159, 104, 95, 40, 23, 0. Esa es la diferencia de presión. Entonces eso es lo que tenemos que ver mañana, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la diferencia de presiones de dióxido de carbono. Solamente manejaremos la ley de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, difunden los gases. ¿A qué nos referimos con concentración? Milímetros de mercurio, que es la medida de presión que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tienen? Y ahí vamos a hablar de algo bonito. La cámara hiperbárica tiene varias funciones. ¿Sí? ¿Me averiguan tres? ¿Sí? Aparte de la del oxígeno, ¿no? ¿Sí? Porque aunque no crean ustedes, en lugares donde hay minas, hay cámaras hiperbáricas. En lugar donde hay minas, tiene que haber un médico que sepa manejar cámara hiperbárica. En lugares donde hay buzos, bueno, nosotros, ¿dónde sería? En el lago. En el lago, será, sí. El Pilcomayo creo que ya en posibilidad tiene, ¿no? Vale, en lugares donde hay buzos también se necesita cámara hiperbárica. Pero quiero que me den otras tres funciones más de la cámara hiperbárica. Esto es un mundo bien bonito, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir manejando ahí. Por anécdota, antes de irnos, mi primer trabajo ha sido en una cámara hiperbárica. ¿Sí? No tenía un peso. ¿Sí? Era pobre. No me entiendes. Era médico, había salido médico, y en esa época tus viejos eran interesantes. Tú salías médico y te decían felicidades, te queremos mucho, adiós.
¿Sí? Así que decía. Entonces tenías que buscar pega. Yo agarré y buscaba, aquí en Sucre no había, en Potosí no había pega, y encontré un periódico del Deber que decía se necesita médico capacitado en cámara hiperbárica. Yo no sabía ni lo que era una cámara hiperbárica. ¿Sí? Pero dije, ¿y ahora qué hago? Necesito ganar dinero. ¿Sí? Agarré y me puse las pilas y leí, creo que un mes leí qué era la cámara hiperbárica, cómo funcionaba la cámara hiperbárica, qué se debería hacer. Empecé el autoaprendizaje. Sí. Fue mi primer trabajo. Sí. ¿Tiene años de experiencia? Sí. ¿Cuántos años? 2. ¿Dónde? Potosí. Hasta ya lo inventé, ¿no? Sí. Moraleja, no se corran nunca de un trabajo. No se corran. Nunca digan no sé. Porque el no sé es para mediocres. Aunque no sepan, métanle. ¿Sí? Y eso es mi primer trabajo. Y gané $1,000. A ver acá, lejos de tu familia, lejos de todos, 20 días tenías que estar ahí perdido, ¿sí? En una mina, donde no sabías del oriente boliviano, ¿sí? Y 10 días te daban vida, ¿sí? Eso no era trabajo, más tenías que ganar, ¿de acuerdo? Moraleja, nunca digan no sé. Y para decir no sé, ¿qué tienen que hacer? Métanme, chicos, ya les he dicho, estudien para ustedes. Eso sí es egoísmo. El que estudia, si este estudia y ella no, que le valga madre. Yo estoy estudiando para mí, yo estoy estudiando para yo en algún momento dado trabajar y ella no. Vamos a ver, sí está bonito, va a conseguir trabajo. ¿Me dejo entender? Eso es feo, ¿no? ¿En una mujer o no? La mujer tiene que buscar trabajo por lo que es. ¿Me dejo entender? Sí. Así que ahí me tomé, estudio para uno. Muchos me dicen, doctor, qué injusto. Yo he dado mi examen y me he sacado 13, pero no he copiado. Y el de atrás, todo ha copiado. Sí, inclusive estaba con esos lentes, saben que todo está mal. Como lo que ha pasado en las residencias, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora los potocos, o digo, los bolivianos estamos hechos percha, nos ven como maleantes. Bueno, somos viciosos, maleantes, copiadores. Pero después, ¿qué pasa? Él va a conseguir trabajo por su experiencia. Y el que ha copiado, bueno, no toda la vida va a tener suerte, ¿sí? La mediocridad tiene patas cortas, no tener tiempo para tener suerte. Vean, chicos, perdón, menos a la que ha dicho que es justo, ya le va a poner 10. Pero de aquí a 3 años.